Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Jaque Márquez y la receta de hoy son unas costillas asadas, pero en horno de casa, por si no tienen un horno de leña. Acompáñenme. Para la receta de hoy vamos a utilizar unas costillas. En este caso tienen unas chuletas. Tienen que tratar de que estén bien secas. Vamos a utilizar las costillas, aceite, pimienta y sal. Los únicos ingredientes que vamos a utilizar. Previamente yo tengo ya las costillas agujereadas y por acá adentro les tengo hecho este corte para facilitar que la costilla se desprenda mucho más fácil y que quede mucho más limpia la costilla a la hora de salir. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Le voy a adicionar el aceite, le voy a adicionar una capa fina de aceite por acá arriba y sal y un toque de pimientas y por dentro igual. ¿Qué vamos a lograr con la sal? Que la corteza de afuera se haga más crujiente. Una vez que ya tengamos la carne salpimentada, recuerden que es una capa bien finita de pimienta. Es una pimienta al gusto que yo se la estoy poniendo y es opcional porque a mí me gusta. Recuerden que la técnica del puerco asado, en un patio hay que dejar el puerco en la vara por lo menos 2 a 3 horas. Entonces ya yo tengo bien secas las costillas y no se le adiciona ni sal ni pimienta al puerco asado en la vara. ¿Entienden? Entonces vamos a utilizar la sal y pimienta porque yo lo quiero así, porque ya yo la probé y resultó magnífica. Vamos a irnos ahora con el horno precalentado a 250 grados y lo vamos a poner durante 6 a 8 horas. Vamos a ir tanteándola de 1 hora en 1 hora para ir revisando el proceso y que ustedes también lo puedan ver. Bueno, ya pasaron 6 horas y ya logramos que la carne esté cocida. Ya logramos los 165 grados o un poquito más. Próximo paso. Sin tocarlo, sin cambiar la posición de la carne, vamos a volverlo a poner en el horno, pero vamos a subirle un escalón a la parrilla del horno. Y vamos a dejarlo a los mismos 250 grados por 20 o 30 minutos más. Y ahí vamos a verificar para lograr que ya el cuero esté bien enfronchado o esté bien crujiente. Bueno, familia, de esta manera les debe de quedar la costilla horneada de forma casera. Recuerden, no es importante, o sea, no es necesario tener un patio, tener un horno de leña. Lo podemos hacer en la casa o en un apartamento. Si usted vive en un apartamento, lo puede hacer de la misma manera. Miren esta belleza, miren cómo quedó bien crujiente, quedó muy bueno y la carne, por lo que veo, no está reseca, está en su punto. Vamos a hacer un corte y vamos a probarlo para ver qué tal nos queda.
Bueno, familia, de esta manera les debe de quedar. Miren cómo quedó bien desprendido el huesito. Quedó bien suavecita la carne. Vamos a probarla, pero lo vamos a probar con una cuchara. A ver si quedó buena, ¿verdad? Bueno. Me falta un poquito de sal. Lo no planificado salió. Le falta un poquito de sal porque no le adicioné sal por dentro, o sea, la carne adentro no tiene sal, no la inyectamos ni nada, todo fue de forma natural, ustedes lo vieron. Entonces, al puerco, cuando ustedes lo asan en el patio de su casa, tampoco le echan sal. Al final le pueden acompañar con un mojito, o sea, hay personas en el campo que le hacen un mojito con ajo, limón, comino y sal, y eso se lo echan por arriba a la carne de puerco cuando ya está terminada, cuando ya está asado. Espero que les haya gustado muchísimo este video, a mí me encantó. Muchísimas gracias por el apoyo. Suscríbanse al canal si no se han suscrito, compartan el video con sus amistades para que la familia de Locos por la Carne siga creciendo. Los espero para la próxima. Muchísimas bendiciones. Chicharrón, hacer eso no puede faltar. Ya estamos. Vamos a probar el chicharroncito a ver qué tal quedó. Una mantequilla.